el concepto del tiempo impreciso, del tiempo subjetivo, del tiempo relativo, es muy importante en la India. El tiempo lineal es objeto de todos los desprecios por parte de los hindúes. El tiempo circular tiene que tener muchos matices, ¿verdad? Ellos más bien ven la evolución como una espiral que estuviera inclinada, una espiral en un plano inclinado. No sé si me explico. Imaginen una espiral, pero que está en un plano inclinado, de manera que la parte más baja de la espiral número 7 estaría por debajo de la parte más alta de la espiral número 6. Y luego vuelve a subir. No sé si me he explicado. La idea es que la evolución no es directa, damos 2 pasos delante y 1 atrás, 2 pasos delante y 1 atrás. Entonces, el que pueda haber una involución en un momento dado no significa que todo no haya avanzado, pero estamos más abajo que lo que se estaba arriba. El peor equipo de primera división, por decirlo así, juega peor que el mejor equipo de la segunda división, pero está en primera división. Puede ser peor equipo, pero está en una categoría más alta. No sé si el símil es adecuado. En cuanto al valor del tiempo, pues los hindúes le dan muy poco. No sé si solo los hindúes, también en Occidente lo tenemos. Yo recuerdo esa frase de Lope de Vega que dice: y pasados los siglos, horas fueron. ¿Qué significa esto? Tenemos nosotros una leyenda muy interesante. No sé si ustedes la recuerdan, es una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama Creer en Dios. No sé si la recuerdan. Creer en Dios nos cuenta la historia de un señor feudal, un canalla, malvado, que trataba a todo el mundo a patadas, un ser deleznable, que una tarde sale de caza con sus monteros, va a cazar ciervos al bosque, se pierde, decide pasar la noche allí, puesto que se ha separado de su comitiva y se ha hecho de noche, duerme, por la mañana se levanta y vuelve a su castillo, y entonces cuando le abren la puerta aparece un fraile y le dice: ¿qué quiere usted? Como que, ¿qué quiero? Quiero entrar en mi castillo. Y dice: ¿estás de broma? Esto no es un castillo, hace 300 años esto es un convento. ¿Cómo un convento? Dice: sí, bueno, es una historia muy curiosa. Había un señor feudal, un canalla, que un día se fue a cazar y no volvió. Y claro, como no volvió nunca, pues sus herederos nos cedieron a la orden religiosa el castillo y lo convertimos en un monasterio, y llevamos ahí 300 años. ¿Y qué quería usted? Y dice: yo quiero meter el fraile, evidentemente. Bien, esa historia viene de una leyenda muy curiosa, a través de varios autores, ¿no? A través del mundo medieval, porque muchas de las leyendas que nosotros tenemos nos han llegado de la India, y es la historia de Narad. Es un mito bastante semejante que tenemos en la India. Narad es un sabio, es una especie como de semidios. Él no entiende filosóficamente el concepto de Maya, el concepto de la ilusión engañosa. En este caso, el concepto de la relatividad del tiempo. Como no lo comprende, dice: yo voy a preguntarle a alguien que sepa, voy a preguntarle al mejor. ¿Y quién sabe más que Dios? ¿Quién sabe más de nada que Dios? Pues yo voy a hablar al Dios mismo, le voy a llamar, que venga y que me cuente, que me explique, porque yo no lo he conseguido entender. Claro, ¿cómo consigues que el Dios mismo te explique la lección? Pues tienes que hacer muchas penitencias. El hombre, ¿verdad?, con su ascetismo, se pasa 1000 años en una postura de yoga, concentrándose, diciéndole a Dios mismo: Vishnu, ven, cuéntame. Y al final, al cabo de 1000 años, pues Dios mismo dice: hombre, este señor que está haciendo tanto tapasya, tanta penitencia, pues merece un poco de atención. Se presenta delante de él y le dice: bien, aquí me tienes, ¿qué quieres? A ver, te has ganado, lo que me pidas te lo doy. Y este hombre dice: yo quiero entender el concepto de Maya, que no lo he entendido. Y Vishnu dice: bueno, no, pero bueno, te lo explico enseguida, pero haz una cosa, tengo bastante sed y tengo que hablar largo y tendido, coge tu ánfora, lo que tengas, vete ahí al río que está aquí al lado, tráeme un poco de agua y cuando vuelvas ya bebo y te lo cuento. Entonces el hombre pues coge el cántaro, se va al río, las piedras de al lado del río están limosas, resbala, se cae en el río, ¿verdad? Se lo lleva a la corriente, el hombre casi se ahoga, cae por unas cataratas, se parte 7 huesos, sigue, el agua se lo lleva por el río, hasta que al final ya pues consigue llegar a la orilla nuevamente, tiene un brazo roto, la cabeza con una herida, un pie dislocado, es un desastre. Y entonces al lado del río había una aldea, donde de una tribu, o un grupo, ¿verdad?,
étnico ahí un poco cerrado, que vive un poco apartado del mundo, pues entonces, claro, lo cogen ahí, hombre, y lo llevan a una choza, lo cuidan y lo tienen ahí pues, durante unos meses atendiéndole hasta que el hombre se repone de sus heridas. Y entonces está en la choza del jefe de la tribu, por decirlo así, ¿no? Que es la más grande, y entonces la hija del jefe, que por cierto siempre se supone que es una chica muy jovencita y muy guapa, bien, pues es la que le cuida, y le está cuidando durante meses, y entonces el hombre se va curando, y además se va enamorando de esta chica. Cuando ya se repone, pues decide quedarse allí, entonces le pide al jefe de la tribu si puede casarse con la hija, el jefe dice que sí, lo casan, les ponen una casa, el jefe de la tribu le regala unos terrenitos para que cultive arroz, y entonces el hombre pues vive muy feliz con su mujer, con su arroz, tiene varios hijos, pasan 30 años, el jefe de la tribu se muere, le nombran a él jefe de la tribu, y ahí está el hombre feliz cuando de pronto pues hay una gran inundación, el río se desborda, viene un montón de aguas por todas partes, el poblado sale todo flotando, todo el mundo se ahoga, menos él, que sigue flotando en el agua, por fin consigue llegar a la orilla del río, y cuando llega allí a la orilla ya todo destrozado, aparece Vishnu y le dice: hace 10 minutos que te había mandado por agua al río y no has vuelto, ¿qué te ha pasado? Ese es el kit de la cuestión, es la manera que tienen los hindúes de contarte la relatividad del tiempo. Entonces le dice Vishnu: ¿ahora quieres que te explique el concepto de Maya? Pues venga, siéntate que te lo cuento. Yo digo: no hace falta, gracias Vishnu, no hace falta, ya puedes irte, ya me ha quedado todo completamente claro sobre cuál es la realidad del tiempo que estamos manejando. En cuanto al tiempo filosófico, evidentemente es distinto del tiempo real. Cuando he dicho esto, no quiero decir que los indios no tengan una precisión científica importante en lo que se refiere a la medida del tiempo, solo que sus medidas son distintas. Como elemento de curiosidad voy a mencionar cuáles son las divisiones del tiempo que tienen los hindúes y que han venido manejando en sus matemáticas, ¿verdad? Bien, evidentemente el día es el día, el sol tarda lo que tarda, con lo cual el día es el día en todas partes. Cada día, en el marco no del hinduismo, sino de la India científica, está dividido en 30 subdivisiones que se llaman muhurras, que son como momentos concretos, ¿verdad? 30 momentos de 48 minutos cada uno. Bueno, se parece casi bastante a nuestra hora, es un concepto bastante manejable. Cada uno de estos 48 muhurras se divide en 2 ghati, de 24 minutos cada uno, ¿verdad? Y cada uno de estos ghati se divide en 30 kal, que son fragmentos de 48 segundos. Cada uno de estos fragmentos se divide en 2 pal, que sería como un parpadeo, ¿no? Que son como 24 segundos. Y cada uno de estos se divide en 6 prana, que a su vez se divide en 4 vipal, que a su vez se divide en 10 prativipal, que a su vez se divide en 60. Quiero decir que al final la medida de tiempo que manejan los hindúes, no sé cómo la manejan, pero la tienen por lo menos en sus conceptos, es de 0,0006 periodo segundos. Y luego, por otra parte, si hablamos de otros conceptos, pues se habla del concepto de truti, que es una 10 millonésima de segundo, que yo ya soy capaz de escribirla con los 4 ceros implica. En cuanto al concepto de lo que estamos hablando, vamos a entrar a los ciclos realmente de tiempo, tenemos el concepto de kalpa. Kalpa sería ese ciclo único, ese día de Brahma como opuesto a la noche de Brahma, ese exhalar de Brahma como opuesto al inhalar de Brahma. Bien, pues cada uno de estos kalpa se divide en 14 manvantaras, que es otro concepto distinto. Y cada uno de estos 14 manvantaras se subdivide en 71 mahayuga. Mahayuga significa gran era. Y cada una de estas 71 mahayuga se divide en 4 yugas, que son los que más o menos conocemos, el cuarto de los cuales es el Kali Yuga. De ahí que, como he mencionado antes, ¿cuántos Kali Yuga hay dentro de los mahayuga que hay dentro de los manvantara que hay dentro de los kalpa? 1036. Entonces, esta época tan desastrosa que estamos viviendo, no vale, bueno, ya la pasamos y ya se acaba, no, la volveremos a pasar 1036 veces en este ciclo de la creación, y cuando este ciclo de la creación acabe, pues habrá otro ciclo distinto, ¿verdad? Bien.
Entonces eso es a lo que estamos mencionando. Bien, entonces tenemos ese kalpa, ese ciclo total de la creación, que tiene como 3 fases, lo que se llama Shristi, sería el momento de la creación, no es creación de nada, es simplemente manifestación de ese espíritu, y luego la época del Stiti, de la permanencia, y por último la época del Laya, Pralaya, que ya sería la destrucción, lo que a veces erróneamente se ha identificado con el fin de los tiempos, ¿verdad? El desastre, la escatología total, ¿no? Esto es lo que tenemos que ver. ¿De dónde surgen estos conceptos? Bien, surgen de una de las escuelas filosóficas. En la India hay varias escuelas filosóficas, hay 6 ortodoxas y luego varias heterodoxas. Una de ellas, de las ortodoxas, es el Samkhya, el Darsana o filosofía del Samkhya, que habla de 2 principios que conforman todo, que son el Purusha y la Prakriti. La parte masculina del ser, por decirlo así, la parte femenina del ser. El Purusha sería lo masculino, lo quieto, lo frío, lo no manifestado, lo mental, y Prakriti, que significa naturaleza, sería todo lo contrario, sería lo activo, lo movido, lo ardiente, lo material, lo manifestado. ¿Qué quiere decir? La parte mental del ser es lo que no se manifiesta, la parte activa del ser es lo que se manifiesta, dicho de otra manera. La creación, el cosmos, lo que hay, lo que somos, es femenino. Es la parte femenina de Dios, por decirlo de una manera muy simplista. De ahí la importancia que se da a lo femenino en el hinduismo. Bien, entonces tenemos todo este proceso. No voy a hablar de los Manvantara, voy a hablar de los Mahayuga, de las grandes eras. Yuga significa era, Maha, grande, gran era, dentro de las cuales pues tenemos las cuatro de siempre, ¿verdad? Entonces aquí se nos habla de un deterioro del funcionamiento de las cosas. En primer lugar tenemos Krita Yuga. Krita, la era de lo hecho, de lo que se construye. Krita viene del verbo hacer, implica la construcción, a la que también se le ha llamado Dharma Yuga, la era del Dharma, la era del deber, la era de lo correcto, la era del... cuando la gente hace las cosas que tiene que hacerse. También se ha llamado Satya Yuga. Satya significa verdad, sería la época cuando todo es verdad, cuando no hay ninguna mentira, ¿verdad? Ni hablada ni hecha. O también se ha llamado Deva Yuga, la era de Deva, de los Devas, de los dioses. La era en que todos somos dioses, si no por nuestra naturaleza, sí por nuestro comportamiento. La época en que todos nos comportamos como deberían comportarse los seres, ¿verdad? Esta primera etapa del ciclo de la creación duraría 1.725.000 años, es lo que se dice. Bien. Y se representa por una vaca de pie. Una vaca. ¿Por qué una vaca? La vaca es la representación de lo femenino para el hinduismo. Es la representación de la madre, es la representación de la tierra, es la representación de la que nos nutre, la que nos da sustento. De ahí el respeto. Y está de pie, quiere decir está de pie sobre sus 4 patas. Todas las cosas que sostienen un universo están perfectamente asentadas y por eso todo va bien. Es la era de oro, ¿verdad? La mejor. La segunda parte de este Mahayuga sería en la que se denomina Treta, el Treta Yuga. Treta Yuga, ¿verdad? Que tiene 1.296.000 años de duración. Y estamos hablando de que la vaca tiene únicamente 3 patas. Está sustentada sobre sus 3 patas. Las 3/4 partes de las acciones de los seres son correctas, pero ya hay un cuarto, ¿verdad?, donde ya empieza a meterse un poco la corrupción, donde empiezan a pasar cosas desagradables, en donde no todo empieza a ser perfecto, y ya se acepta ese error, se bajan los niveles, ¿no? Se pone el listón más bajo y dice, bueno, la gente no es perfecta, es buena, pero tiene sus errores, vamos a aceptarlo tal cual. La siguiente era la denominada Dwapara Yuga. Dwapara significa duda. ¿Qué quiere decir que se duda? La era de la duda.
La era en donde las cosas pueden estar bien, pero ya no estamos seguros. Ya no es tanto lo que esté fuera, sino nuestra percepción de ello. No sabemos realmente qué debemos hacer. Y lo hacemos, y probablemente lo hagamos bien, pero ya las cosas no están tan claras. Es el momento de la confusión. Antes no había confusión, antes todos los conceptos estaban perfectamente determinados. ¿Cuál es la duración? Evidentemente, como ven, el tiempo se va reduciendo, que son 864.000 años. Y por último, y evidentemente, como habrán entendido, la vaca se mantiene sobre únicamente 2 patas, en un equilibrio bastante precario, ¿no? Todo está al 50% entre lo que es bueno y lo que es malo. Llegamos por fin al Kali Yuga, que es la última de las eras, que dura 432.000 años y en donde la vaca tiene únicamente una pata. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues evidentemente es de lo que vamos a mencionar, ¿no? Degeneración en las costumbres, desastres naturales, sobre todo eso entraré dentro de un momento. ¿Cómo se describe mitológicamente este cambio de una era a otra? ¿Cómo sabemos que una era cambia? ¿Cómo se pasa de un Manvantara a otro Manvantara? No sé si han oído hablar de esta figura mítica que es Manu. ¿Han oído hablar de un libro que se llama El Código de Manu? El Manav Dharma Shastra, donde se dan indicaciones de comportamiento para la sociedad. Pues diríamos que cada uno de estos Manvantara, que tiene 71 Mahayugas, está está dirigido, liderado, inspirado, por decirlo así, en un Manu. Manu sería el hombre primigenio, que indica con sus enseñanzas el comportamiento que tiene que tenerse. Entonces, para pasar de un Manvantara a otro, es importante que se transmita, y estamos ya entrando en el terreno de la mitología, es importante que se transmita el saber, la ciencia, el conocimiento. No puede ser que entre era y era, en el interregno se pierda, tiene que haber una continuidad. Y por eso se llega a el concepto de fin de los tiempos, inicio de los tiempos.